¿qué tal? Soy Omar Yepe y junto a mi compañera Fabiana Spitaleri somos cursantes de la materia de operaciones unitarias de la carrera de Ingeniería Industrial en la Universidad de Yacambú. Hoy le venimos a exponer un poco en referencia al tema de procesos con recirculación, desviación y purga que forman parte del contenido de la unidad 2 de dicha materia. Hablamos de un proceso de recirculación cuando la corriente de salida de una operación, es decir, sus productos finales, van acompañados de cantidades importantes de material sin procesar. Se puede proceder el tratamiento de estos últimos, separándolos y volviéndolos de nuevo a la unidad del proceso. Se dice entonces que se efectúa un proceso de recirculación por esto. A este proceso también se le conoce como un proceso de reciclaje, el cual implica en sí regresar material que sale de una etapa, volverlo a enviar a otro proceso por el cual ya pasó nuevamente. Este tipo de proceso ocurre solamente en régimen permanente. Eso quiere decir que no hay acumulación ni agotamiento de materiales dentro del proceso ni en el flujo del reciclaje. En un proceso de recirculación están implicadas las etapas de mezclado y una etapa de separación. Por tanto, se pueden aplicar las ecuaciones de balances totales y parciales. En los procesos con recirculación se distinguen 5 corrientes. En este caso podemos notarla aquí en la imagen que tenemos. La corriente A es la alimentación fresca, ¿verdad? La corriente B es el flujo de entrada en la unidad del proceso. La corriente C es el flujo de salida en la unidad del proceso. La corriente D es el flujo de salida de la planta. Y la corriente E es el flujo de reciclaje o recirculación. ¿Por qué sería importante utilizar un proceso con recirculación o reciclaje? Resulta que es un procedimiento importante ya que nos ayuda a recuperar materiales no consumidos en su totalidad. Estos pueden ser volver utilizados, además no solo recuperar materiales, sino también catalizadores y reactivos que se pueden volver a usar. Este es un proceso que consigue incrementar los rendimientos o recuperaciones y se recupera con la energía contenida en el flujo del reciclaje. Existe una limitación en este procedimiento, una limitación técnica, el cual nos lleva a que si los productos reciclados van acompañados de materiales inertes y cierta cantidad de impurezas, en el procedimiento del reciclaje llegará un momento en el que tendremos que usar un proceso de purga. Este proceso puede ser utilizado en el ciclo de forma total o parcial. Entramos ahora en lo que es los balances en proceso con recirculación. Se puede notar de una manera más dinámica y entendible cómo se distribuyen las líneas de corriente en un proceso de recirculación o reciclaje. Notamos la entrada, donde se nota el punto A, o la corriente A. Esta es una alimentación pura, se le conoce como alimentación pura, que es por donde entra la materia prima que se va a procesar, de uno o dos más compuestos. Todo depende de lo que se quiera procesar en una empresa. Esto pasa luego directo a un mezclador que a su vez envía la mezcla a la unidad de proceso que se conoce como alimentación del proceso. La unidad de proceso puede estar constituida por evaporadoras, cristalizadoras, entre otros procedimientos. De acá sale el producto bruto que luego entra al separador y es aquí donde se nota en la línea resplandeciente cómo de este proceso de separador sale una recirculación que vuelve a entrar al mezclador. Tenemos en este momento las sugerencias para plantear ecuaciones de balance de materia para procesos con recirculación. Veamos la imagen anterior, obviamente, la tenemos acá, y notamos que la corriente A, con letras azules segmentadas, es todo el sistema. No toma en cuenta el flujo de reciclaje, sino que toma en cuenta desde el inicio donde se inyecta la materia prima, o se le conoce a esto la alimentación pura, hasta donde tenemos la obtención del producto bruto o el producto neto. Acá se hace un balance de materia global. Luego pasamos a la corriente B con líneas verdes segmentadas. Esta se encuentra en el mezclador. Aquí esto es respecto a un punto de unión en la que la alimentación nueva se combina con el flujo del reciclaje. Todo este material que sale del mezclador va para la unidad de proceso
a este proceso de ser inyectado en la unidad de proceso, valga la redundancia, se le conoce como alimentación al proceso. En la unidad del proceso, esta está en color rojo, línea segmentada color rojo. Esto está definida con respecto a la unidad o a las unidades de procesos que estén allá involucradas, sean cristalizadores, evaporadores, entre otros. Luego, de la unidad de proceso sale el producto bruto y entra al separador, que está respecto al punto en donde el producto bruto se divide en reciclaje y producto. Bueno, yo les voy a hablar sobre el proceso con desviación. Primero que todo, tenemos que saber que el bypass es una corriente que pasa por alto de una o más etapas del proceso, llegando directamente a otra etapa posterior. Una fracción de la alimentación para la unidad del proceso se desvía de esta y se combina con el flujo de salida de la misma. Ahora, ¿por qué desviar un flujo? Necesitamos desviar un flujo para modificar o ajustar las propiedades y composición de un producto. Ahora les voy a hablar sobre el balance de proceso de desviación. Este proceso es muy parecido con el proceso anterior de recirculación, pero con la diferencia que el mezclador y el separador intercambian lugares y así de este primer separador se envía material a inyectarse en el mezclador que nos dará el producto neto final. Sugerencias para plantear ecuaciones de balance de materia en proceso de desviación. Como podemos ver en la imagen mostrada, la línea azul representa la corriente A, que va definida desde la alimentación pura hasta el producto bruto, sin pasar por el proceso interno del flujo. En la corriente B, notamos que son líneas verdes. Esta representa el punto de separación en el que la alimentación se divide en desviación y entrada al proceso. En la corriente C, con líneas rojas, representa la unidad o unidades del proceso. Y en la corriente D, con líneas amarillas, representa el punto de unión en el que la salida del proceso se combina con el flujo desviado. Y por último, vale acotar que en la corriente A se haría balance de materia global y en las corrientes internas balances parciales. Ahora voy a hablar sobre el proceso con recirculación y purga. Primero tenemos que saber que la purga es una corriente que se utiliza para eliminar una acumulación de sustancias inertes o indeseables, que de otra manera se acumularía en el flujo de recirculación. Este tipo de dispositivo únicamente divide un flujo principal en otros de menor valor, sin producir cambios en la composición de la corriente. Ahora, ¿por qué purgar? Necesitamos purgar para evitar acumulaciones no deseadas dentro del proceso, también para mantenerlo el producto dentro de las especificaciones y para prevenir contaminaciones. Ahora les voy a hablar sobre el balance en proceso de recirculación y purga. El proceso detallado que se muestra es muy parecido al de reciclaje, pero con la diferencia que la purga se utiliza para eliminar las cantidades de impurezas que puedan resultar del proceso y así tener mejor capacidad. También se puede hacer balance de materia global en la corriente A, que es la línea azul, y en las corrientes B, C y D, balances parciales. Sugerencias para plantear ecuaciones de balance de materia en proceso con recirculación y purga. Ya sabemos que para realizar estos balances de materia solo es cuestión de conocer una ecuación de continuidad, que sería la ecuación de continuidad de la materia, que es igual no más a decir que todo lo que entra es igual a lo que sale. Notamos la corriente A con líneas azules equivale a todo el sistema, desde la alimentación pura hasta el producto neto o la salida de la purga. Acá se hace un balance de materia de forma global. Luego tenemos la corriente B, se ve ubicada en el mezclador, que está respecto al punto en que la alimentación nueva se combina con el flujo de reciclaje. Luego pasa la alimentación del proceso a la corriente C con líneas rojas, que está definido respecto a la unidad o las unidades de proceso ya mencionadas anteriormente. Puede ser cristalización, evaporación, algún otro proceso químico tal vez, ¿no? Luego tenemos respecto al punto en el que el producto bruto se divide en reciclaje y producto neto, esto está
referente a la corriente D indicada por el separador, en el cual en el separador entra el producto bruto que sale de la unidad del proceso. En el separador se dividirá el producto bruto y el producto que vuelve a entrar en la línea de reciclaje, en la corriente E, respecto al punto en el que el reciclaje se divide en reciclaje y purga.